L'Esport al Poble. Programa patrocinat per Caixa Rural La Vall San Isidro. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más aquí a Esport al Poble, de la mano, como siempre, ya saben, en la casa de TV4 La Vall y de la mano de Caixa La Vall, intentando llevaros la información relativa al mundo del deporte. Hoy, en este caso, estaremos con Toni Mateu, presidente de la Vall d'Uixó Bàsquet, en la que haremos un poquito resumen de lo que ha sido la temporada, aunque en algunos aspectos todavía están inmersos en plena competición, pero bueno, hacer un poco balance de lo que ha sido la temporada en el club en completo, pero sobre todo también en ese debut en una categoría nacional, como hemos hablado en muchas ocasiones aquí en el programa. Y también tendremos en segundo lugar a los representantes, a la familia de Arturo Tizón y al organizador de, junto a ellas, junto a las familias, a JJ Polit, que hicieron una matinal motera en homenaje a Arturo Tizón hace un par de fines de semana, y que ahora luego al final del programa tendremos esta pequeña entrevista para hablar un poquito de cómo ha ido ese gran día en homenaje a uno de los que ha sido los mejores deportistas de la localidad. Pero en primer lugar hablamos un poquito de la sección polideportiva. En primer lugar, como siempre, en la Unión Deportiva Vall d'Uixó, que el pasado fin de semana jugó su último partido aquí en casa, en el Viejo Segarra, con una amarga derrota para finalizar lo que es la temporada, ya que jugó ante el Saguntino. El Saguntino, un equipo que está luchando por ascender a segunda RFF y que ya el equipo de José Manuel Descalzo, sin ningún objetivo aparente, se dejó llevar y cosechó una derrota por 0-4. Este próximo fin de semana finalizan lo que es la última jornada en esta tercera división ante el Utiel. La semana que viene haremos también un balance, al igual que hoy con la Vall d'Uixó Bàsquet. La semana que viene lo haremos un poco con José Manuel Descalzo, con el entrenador y con los capitanes, para hablar un poquito también de lo que ha sido el balance de la temporada para la Unión Deportiva Vall d'Uixó. Luego, en la resta de deportes, tenemos algunas de las novedades. En primer lugar, en tenis, tuvimos a Sara Sorribes compitiendo la semana pasada en el W125 de la Bisbal d'Empordà. En este caso, Sara ya lleva varias semanas jugando a un gran nivel, y en este caso llegó hasta semifinales en este torneo de gran nivel, y demostrándonos ese gran nivel que está volviendo a tener desde que vino de ese parón prácticamente de un año por problemas de salud mental. Luego también en el Club de Tenis Futsal han habido varias competiciones, pero destacamos una, ya que este pasado fin de semana Pablo Torres fue subcampeón sub-14 en la Champions Cup en Peña Cañada. Y también tenemos a Ruth Petit, la jugadora de pádel, la flamante jugadora de pádel promesa, ha vuelto a ganar un torneo. En este caso así se ha proclamado campeona del FIP Promises de Mérida. Y ahora ya vamos con lo que es la primera entrevista de hoy, en este caso a Toni Mateu, presidente de la Vall d'Uixó Bàsquet. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, Toni, este año debut en lo que es la tercera FEP, ¿no? Cuéntanos un poquito qué valoración haces a nivel global de lo que ha sido este primer año del primer equipo de la Vall d'Uixó Bàsquet. Un poquito locura. Locura por estar en una categoría que la Vall nunca ha estado en esa categoría. Es una categoría a nivel nacional, como ya hemos explicado varias veces. Es muy importante. Y el movimiento que hemos tenido que hacer, sobre todo de logística, infraestructura y papeleos en general, como se suele decir, ha sido muy grande. La verdad que ha sido un año importante, no diría el que más para no ofender a nadie, pero posiblemente de los más importantes del club, al menos a nivel deportivo. Además, ya la mera infraestructura en cada jornada en casa, ¿no? Ya cambiaba, ¿no? A nivel social también habéis tenido que dar un paso hacia adelante, ¿no? Para profesionalizar un poquito lo que es la sección del primer equipo, ¿verdad? Claro, son profesionales. De hecho, hay varios jugadores en nuestro equipo, por ejemplo, que viven del baloncesto. Entonces, es algo que nosotros tenemos que llevar al punto de, si ellos tienen que dar el máximo, nosotros tenemos que dar el máximo como entidad. Y es muy importante para un jugador sentirse querido, sentirse de casa. Nosotros intentamos darle todas las facilidades posibles para ellos, y a veces pues nunca llueve a gusto de todos, como es normal, pero sí es muy importante, sobre todo por el tema de los jugadores que vienen de fuera.
Luego al final, bueno, aquí lo comentamos en el programa, ¿no? 13 victorias, 13 derrotas, ¿no? Empate en el casillero. Y creo que en la clasificación, mitad tabla o mitad alta, ¿no? ¿Cómo ha sido el objetivo al final del club? ¿Ha sido cumplido con este resultado? Más que suficiente. Honori ha hecho un gran trabajo este año y empezamos un poco, no diría asustados, pero tienes que ir un poco con pies de plomo. Es una categoría que no has tocado nunca. Tuvimos la suerte de que Honori es un entrenador con experiencia en esta categoría y tenemos varios jugadores que también han jugado en esta categoría, pero claro, más de media plantilla venía de jugar en Nacional. Sí que hemos tenido el nivel, sí que empezamos muy bien, llegamos a estar líderes en la tercera jornada, pero luego la realidad te pone en el sitio. Hay equipos que son muy superiores, estamos hablando de Puerto Sagunto o Villarreal, pero que también pueden caer, como es el caso de Pilar, por ejemplo, que también está ahí arriba, va a luchar por el ascenso y nosotros la segunda jornada le pudimos vencer. Un poquito de parón a mitad de temporada, pegamos un bajoncito de intensidad o de como quieras llamarlo, pero luego sí que nos pudimos rehacer y al final acabamos la temporada tranquilos con el objetivo que era mantener la categoría, pero que incluso si no hubiéramos tenido esa mala racha de 5 o 6 derrotas ahí a mitad temporada por temas de pues, lo de siempre, lesiones, altibajos, tal, yo creo que hubiéramos podido pelear, ya no te digo por un ascenso, porque es muy difícil, pero sí por lo menos para entrar en playoff. Al final el ascender, ¿no?, a una categoría ya a nivel nacional que, como has comentado, provoca muchos cambios estructurales ya en el propio club, ¿no? El asentarse en la categoría a lo mejor ha provocado un poquito esos altibajos, ¿no? Esa evolución, ¿no? Pero bueno, ya en enero se vio, ¿no?, que hicisteis algunos fichajes ya de renombre, ¿no? Gente de fuera, ¿no? Ya os veíais ahí un poquito más asentados, ¿no? Incluso se veía ahí, se podía soñar con poder jugar la promoción, ¿no? Pero al final, bueno, circunstancias. Es difícil. Sobre todo, subir de categoría sería para mí, hoy por hoy sería muy complicado. Aparte de que deportivamente necesitas un equipo muy potente, económicamente ahora mismo sería imposible para el club, incluso para el consistorio, por decirlo de alguna manera. No hay instalaciones que cumplan la normativa que se piden para el Plata, por ejemplo. Pero sin llegar a subir de nivel, sí hemos tenido jugadores y fichajes, también hemos tenido alguna baja, en el caso, por ejemplo, de Carles, que por temas laborales pues no podía seguir jugando, pero bueno, tuvimos incorporaciones, Cuco sobre todo, Manu, y la verdad que han apoyado mucho al club y se notó un poquito de aire fresco, un poquito de diferencia, un poquito de jugar y tener un poquito más de recursos, más fondo de armario, y eso Honori lo sabía aprovechar muy bien. Y hemos terminado la temporada tranquilos, que era lo importante. Al final tuvisteis bueno, la oportunidad de jugar este año ya en la categoría nacional. A nivel de exigencias administrativas de la propia Federación de Baloncesto, ¿os provocaba tener unos gastos extra muy considerables en comparación a lo que era la Liga Nacional el año anterior? Sin contar, ¿no?, los posibles gastos de la NOWISO. Aparte de lo que hemos comentado, ¿no?, los posibles altibajos en los jugadores, en el inicio, estar en esa categoría nueva para todos. A nivel económico, ¿os habéis podido ya has comentado incluso que es prácticamente inviable plantearse una subida al Plata, pero ya en la tercera FEP en la que estáis, ¿qué tal habéis sobrevivido económicamente? ¿Ha sido fácil? Lo has dicho perfectamente. Es que no sabía muy bien cómo explicarlo. Hemos sobrevivido. Porque, claro... Es muy difícil, sobre todo, tuve conversaciones con gente que ya lleva años aquí y tal, y ellos lo dijeron que lo más importante cuando subes de categoría a esta categoría, el salto económico es muy potente, es muy potente, y lo importante es no cagarla hablando mal cuando subes a esta categoría. ¿Por qué? Pues porque los jugadores ya, la mayoría de jugadores necesitan un salario, la infraestructura no es la misma, necesitamos médicos en polideportivo, necesitamos muchísimos requisitos que antes, por ejemplo, el conjunto arbitral es más amplio, necesitamos una cantidad de mesas, cantidad de asientos, necesitamos un delegado de campo, necesitamos muchísimas cosas que en Nacional están, pero que no son tan importantes, pero a nivel tercera FEP sí, y ahí es todo muy estricto. En ese sentido, supongo yo que como ya desde que os planteasteis montar la NOWISO, la base social, que cada vez es más grande, ¿no?, en el club, ha sido el pilar fundamental, ¿no?, para poder permitiros el lujo, que a lo mejor mucha gente no sabe, permitiros el lujo de estar en tercera FEP, ¿no?
A ver, la inversión en la nau fue lo que nos dio alas. No hay estructuras deportivas no hay infraestructuras en este pueblo, o ciudad, como quieras llamarlo, para la cantidad de equipos que jugamos bajo techo, ya sea fútbol sala, ya sea la gimnasia, ya seamos nosotros. Somos muchos equipos que tenemos muchos problemas a la hora de cuadrar partidos. Y aparte, no teníamos horario en el polideportivo, tenemos que repartirnos con otras entidades, es lo normal. Nosotros tuvimos que optar por la nau, una nau que nos costeamos nosotros, que a nosotros nos cuesta sudor y sangre, pero que da sus frutos. Y aquí están los resultados. Hemos llevado al club a lo más alto que puede llegar en su historia y esperemos que podamos ir a más. ¿Y cómo valoráis, ahora ya volviendo un poquito a lo que ha sido la temporada, que luego enlazaremos un poquito con esa base, ¿no? Que la base social que sustenta, entre comillas, un poco económicamente al primer equipo y que también nutre de jugadores? ¿Cómo valoráis ese crecimiento individual de los jugadores, sobre todo de muchos de aquí del pueblo, que el año pasado estaban en Liga Nacional, pero que este año han tenido un reto de jugar en una categoría profesional? A ver, tenemos jugadores muy buenos y jugadores que ya tenían experiencia en esta categoría. Caso, aunque sea muy joven, pero Paco Arista es un jugador que ya tenía experiencia en la categoría y es de lo mejorcito que podemos tener. Aparte, la evolución individual, yo más que individual la pondría como equipo, porque ellos mismos se han dado cuenta. O sea, es muy difícil ya subir de categoría para gente, algunos sí han jugado, pero otros no. Gente que nunca ha debutado en una categoría así, pues lo de siempre, empiezas nervioso, juegas contra equipos, gente que puede llegar a CB, es fácil, o gente que viene de categorías de oro o de plata que bajan porque ya pues, tienen cierta edad, pero tienen un caché, saben a lo que juegan y es muy difícil jugar con ellos. Y la evolución del equipo, yo pienso que todos aún ha ido muy bien. Hay jugadores que han empezado muy bien, luego han pegado un bajón, luego jugadores que han empezado un poquito más flojitos, pero han acabado muy bien. Por ejemplo, te podría decir el caso de Pablo Arnau, principio de temporada empezó, que si lesiones, qué tal, pero ha tenido un final de temporada, a mi forma de verlo, muy bueno. En la última vez que estuvimos aquí con Orsino, el último fichaje, y estuvimos ahí con David Arija, ¿no? El chico este de Burgos, que como has comentado era un chico de categorías superiores, que podría optar a mucho más, ¿no? Pero le hicimos aquí un poquito, le apretamos un poquito pensando ya en la siguiente temporada. ¿Alguno de estos jugadores se ha tanteado la posibilidad de que continúe? ¿Hay algo confirmado? Sí, claro. Confirmados no hay nada, porque aún están entrenando, de hecho, o sea, no hay nada confirmado en cuanto a fichajes y no, tampoco nos hemos puesto alguna en el tema, pero sí, Arija de la Valle ya, ¿no? Intentaremos apretarle un poquito más, ¿no? Pero Arija es Ballero ya, es uno más. Se le nota enseguida cómo se ha integrado. Es un chico muy de club, muy de club, se lleva genial con todo el mundo, no es para nada conflictivo, es muy abierto y mira mucho por el club y es un gran jugador. Es lo más importante también que tiene que aportar al primer equipo, pero es un chico de club y es un chico que es de agradecer, gente así. Sí. Y bueno, ya el primer equipo, ¿no? La temporada ha finalizado, pero en la categoría base, ¿qué tal ha ido la temporada en las categorías de base? Y cuéntanos, ¿no? Porque creo que todavía hay algún equipete, ¿no? Que continúa compitiendo. A ver, categoría base, pues en nuestra línea, manteniendo equipos. Y la verdad que bien, algunos mejor, otros peor, pero la verdad que bien. Ahora mismo tenemos en fase final, tenemos al cadete B, al cadete femenino y al junior femenino. Jugaron esta semana, el cadete B ganó a Londara y luego el junior y el cadete femenino tuvieron derrota aquí. Ahora esperamos la semana que viene a ver si pueden remontar un poquito, pero la verdad que tuvimos partidos muy bonitos y sobre todo para los niños es muy bonito jugar una fase final, esa presión añadida, ese punto de competir contra gente que normalmente ya está a tu nivel o mejor porque son los primeros de cada categoría y eso es más divertido, ahí ya se nota un poquito la tensión. Y la evolución de los niveles de la sección femenina, ¿no? Ya has comentado, cadete y junior ya están ahí compitiendo en esta fase final, pero también el primer equipo, ¿no? Está ahí compitiendo, tuvimos aquí a Simón, al entrenador. ¿Cómo estás viendo la evolución de una sección que da la sensación de que ya ha cogido frutos de cuando empezó y buscabais niñas a ya diferentes equipos en diferentes edades, ¿no? Y que ya tenéis un primer equipo y que da la sensación de que quizá a futuro evolucione como el masculino, ¿no? ¿Qué tal? Esperemos, yo tengo fe. A ver, lo importante ahora mismo, ya llevamos años que estamos intentando llevar adelante por ejemplo, es un club femenino, básicamente. O sea, no voy a decir en paralelo porque vamos todos juntos, pero es complicado porque al final no tenemos ningún vacío generacional, que eso es lo más importante. Lo más importante es mantener todas las generaciones jugando.
Y a partir de ahí, pues siempre hay jugadoras en este caso, que van a más o van a menos, o gente que viaja, gente que viene, pero lo importante es mantener todos los equipos, y hasta ahora lo estamos consiguiendo. Y en el primer equipo, pues sí, pues tenemos nuestras veteranas, como Teresa o como Adela, que están ahí ya dando los últimos coletazos, pero tenemos todas las niñas que vienen por detrás que están apretando fuerte además, y la verdad que da gusto verlas, da igual la que te juegue, juegan todas con mucha ilusión y es muy bonito de ver. Al final, también desde fuera, ¿no? Alguna vez lo hemos comentado, ¿no? Lo que se está viendo, ¿no? Es la pequeña familia, que ya no es pequeña, ¿no? Cuéntanos un poquito cuánta gente participa en la cantera, en todo lo que es los estamentos del club, ¿no? Pero que al final es un club de cantera, un club de familia, ¿no? Un club que le da prioridad a la base, a que haya una buena evolución y una bonita evolución hacia el amar un deporte como es el baloncesto, ¿no? Claro, el deporte rey todo el mundo sabe que es el fútbol, y el fútbol pues, tiene la mayor afición en este país, es así. Pero al final cada uno se declina por un deporte. Hay gente que le gusta más el tenis, otra gente que le gusta más el pádel, como has dicho anteriormente, que hay mucha gente se declina también por el básquet aquí en La Vall. Somos casi 250 personas ya en el club, aparte de los socios y abonados que tenemos. Bueno, socios de momento no, vamos ya a dar el siguiente paso, que eso ya en el siguiente programa te lo explicaré un poquito, me volverás a invitar. Vale. Pero sí, de cara al año que viene ya tenemos idea de hacer socios y todo, y campañas, y hacer las cosas ya bien, porque estamos en un nivel que se nos exige. Y la verdad que toda la gente está muy involucrada. El último partido que jugamos en el Senior aquí, hicimos la fiesta a fin de temporada del tercer AFEP, del primer equipo, y la verdad que tuvo una acogida impresionante. La nave estaba a rebosar, metimos mesas, DJ, hicimos nosotros la cena, hamburguesas, de todo. La verdad que la gente muy bien, el club respondió muy bien, todos entrenadores, jugadores, padres, abuelos, todos estaban por allí. Y la verdad es que da gusto ver ese tipo de eventos, cuando ves que la gente se volca, la gente viene, la gente se abre, la gente colabora sobre todo, y es muy bonito y tenemos el orgullo de tener una masa social que nos apoya, que eso es importante. Al final, porque también en parte da la sensación desde fuera, ¿no? Que hacéis partícipe, ¿no? A todo el mundo, ¿no? Y eso es lo que al final llega, ¿no? Y hace que todo el mundo participe. Esa es la sensación que me da desde fuera, ¿no? Que yo he ido a algún partidito, claro, y pues he colaborado. A ver, y tal. Tienes que cuidarlos, hay que cuidar a la gente. Los problemas siempre hay pues, algún padre, alguna madre que su hijo pues, juega más, juega menos, se puede quejar más, se puede quejar menos. Un niño que se lesiona, que tienes que estar encima, darle todas las facilidades para que pueda ir a la mutua a ser atendido, y pues todo eso intentamos hacerlo lo mejor que podemos. Siempre puede haber algún error, evidentemente, pero intentamos hacerlo lo mejor que podemos, y la verdad que la gente ve que nosotros respondemos y ellos también responden. Hacemos, por ejemplo, en el partido del senior, hacemos sorteos de cenas de distintos patrocinadores y obsequios, y la gente también pues siempre están pendientes un poquito, a ver, me va a tocar, no me va a tocar. Eso también, pues quieras o no, intentas captar a la gente, porque más que la gente, a que vean que realmente trabajamos para ellos. Trabajamos, y que vean lo que ellos invierten, aparte de económicamente lo que inviertan, y luego nos invierten a sus hijos o a sus hijas, para que nosotros seamos parte de su educación, y luego nosotros estamos agradecidos de ello, pero también nosotros tenemos que... Esto es lo que hacemos, esto es lo que queremos que veáis, esto es lo que somos al final. Es la imagen que damos de cara a la gran familia que somos. Y ya prácticamente para acabar, ¿cuántos sois entre cantera y primeros equipos? Y de cara a la cantera, ¿tenéis pensado en verano hacer campus ahí en la NAU y eso? En la NAU, en el Poli, donde tengamos sitio, sí, la idea es hacer el campus, ya en breve ya pondremos ya algún anuncio. ¿Anunciaréis? Sí, y somos 18 equipos. Eso es mucha gente, es mucho trabajo, y lo digo siempre, aunque sea empezado, pero es verdad. Edu, Simón, Ana y Elena son personas maravillosas que trabajan y se dejan la vida, la verdad, y trabajamos mucho para que todas estas familias tengan esas facilidades. Al final son 18 equipos de 10, 12, 14 jugadores a lo mejor en la categoría. 12 jugadores, pero los pequeñitos, más los babies, que los babies no los contamos, pero están ahí. Y luego toda la infraestructura del primer equipo, que normalmente económicamente tratamos en paralelo al club, porque es otra historia, no tiene nada que ver. Y el primer equipo es ahora mismo lo que
nos genera un poquito más de trabajo, un poquito bastante más de trabajo. Y para finalizar, ¿cómo verías, ¿no? Llevas ya unos cuantos años como presidente de la BDSU Basket, pero si miraras a 3-5 años vista al club, ¿qué es lo que esperas o te gustaría que fuese? Me gustaría, bueno, al menos que el primer equipo siguiera en tercera FEP. Al menos. Aguantar categoría, que yo pienso que sí que es algo factible, lo hemos demostrado este año y creo que en siguientes años lo podemos demostrar. Y también me gustaría que el senior femenino, podríamos tener una plaza afianzada en autonómico, eso estaría muy bien ya. Ahora, porque subir de categoría, las generaciones de detrás que ya vengan jugando, las que tengamos de jovencitas ya que pasen a ser ya no veteranas, pero que estén ya en su prime un poquito y que vayan tirando del carro y mantener, sobre todo, la verdad, el masculino se puede mantener bien, sobre todo mantener el femenino. Un femenino en un nivel alto me gustaría mucho, y el primer equipo del masculino también, que al menos mantener categoría, y un senior masculino subirlo un poquito también de categoría. Sobre todo no por decir, ¿no? Es que porque sea el masculino. Ojalá tuviéramos un senior femenino, un segundo equipo que pudiéramos subir, pero por desgracia pues las chicas poco a poco se van sumando, pero no hay tantas. Chicos sí que tenemos más. Y ahora mismo hay varios jugadores que están muy buen nivel, pero claro, el senior está en una categoría que ellos incluso podrían subir, que igual son ellos el que suben el segundo equipo, que puede ser, pero ya han debutado 4 jugadores en el primer equipo, es muy importante para ellos y para nosotros retenerlos. Son talentos formados aquí, son los frutos de nuestra cantera desde que hemos empezado a trabajar y ahora se ven. Tenemos un junior que es un equipazo y ese junior el día de mañana puede ser un senior. En EVA, pues, o sea, en tercera FEP sí podrían estar ahí alguno que ellos. Que el senior B, digamos, el segundo equipo de masculino, ¿en qué categoría está ahora? Está en primera zonal. En primera zonal. Han mantenido categoría al final, al principio de temporada empezaron un poquito mal, pero luego han hecho una arreón a final de temporada y han mantenido la categoría bien. Claro, del año que viene los juniors siguen siendo juniors, pues son del primer año, entonces no. Pero el año siguiente sí que interesaría que empezaran ya a subir ese equipo. Al final es como un proceso, ¿no? Ya Claro. en el primer equipo se ha visto el proceso, ahora las chicas, se ha visto el proceso de cuando vuestro primer equipo eran cadetes y ahora ya son seniors, ¿no? Y que acabarán empezando a ascender categorías de aquí poco y seguro que en ese sentido el segundo equipo también, ¿no? Pero bueno, nada, Toni, muchas gracias en este caso por venir aquí con nosotros A en ti Portal por Poble. invitarme. Y ahora cuando haya novedades, eso que nos has dejado caer, esas pinceladas de cara a la pretemporada, cuando empiece pretemporada, cuando empiece a lo mejor pues, campaña de abonos o lo que sea, para encarar la temporada 26-27 del primer equipo, pues ya sabes que aquí está tu casa y que cuando quieras podéis venir y contarnos cualquier novedad de la BDSU Basket. En ello, tranquilo que vendremos, eso no tengas ninguna duda. Pues nada, muchas gracias. Gracias. Y ya vamos a dar paso a publicidad y volveremos con la entrevista, como hemos dicho, a la familia de Arturo Tizón, uno de los mejores deportistas de aquí de la historia de la localidad, que se le hizo un homenaje en una matinal motera hace un fin de semana. Así que nada, nos vemos ahora enseguida. L'Esport al Poble. Programa patrocinat per Caixa Rural La Vall Sant Isidro.